vivido también, así que hemos estado en algún momento sentados escuchando y aprendiendo, así que es un placer y un privilegio estar con vosotros y pues saludaros a los que ya nos conocemos y nos vemos poquito, algunos, y a los que no nos conocemos, pues encantado de veros también en este programa, implicados en este programa. Como decía Gabriel, vamos a estar tratando el tema de la narrativa, predicando la narrativa, y vamos a estar viendo algunas pautas, principios importantes en cuanto a la narrativa en primer lugar. Y mi pregunta sería, para iniciar, ah, ¿a quién, a quién no le gusta una buena historia? Eh, las series se han vuelto muy populares en las cadenas de televisión, ¿no? Hay algunas que dicen somos de series, ¿no? Eh, y ciertamente mucha gente se engancha a las series. ¿Por qué? Porque las historias nos enganchan. Probablemente habréis leído bastantes veces el libro de Génesis, habréis disfrutado con las historias y podemos recordar a Abraham, podemos recordar a un José a modo de ejemplo nada más, pero me imagino que no acudís muy habitualmente a otros textos bíblicos como puede ser Levítico. Eh, pasamos por Levítico, pero seguramente no son de los textos que más nos atractivos nos resultan, ¿no? Preferimos historias. Y es muy interesante notar la importancia que la Biblia le da a las historias. Y un tema principal es entender que la Biblia le da importancia a las historias porque Dios es el Dios de la historia y Dios se da a conocer en la historia. Cuando nos acercamos a la Biblia no encontramos un libro de teología sistemática, sino que encontramos una gran historia que comienza con Dios. En el principio Dios, ahí comienza la historia, ¿no? Y que culmina al final en Apocalipsis con una nueva creación. Es la actuación de Dios en la historia. Por lo tanto, la historia y la narrativa bíblica tienen tremenda importancia y además nos atraen. ¿Por qué son importantes las historias? Porque captan nuestra atención y nos comunican también verdades. Vamos a ver algunas cuestiones sobre también la historia, ¿verdad? Pero si recordáis el ministerio de Jesús, ¿cómo enseñaba Jesús? Estáis con el micrófono silenciado, entonces os contesto yo, intentando reproducir vuestra respuesta. Pero una de las cosas que Jesús hacía cuando quería enseñar era contar historias, narrar historias, parábolas. Y seguro que recitar algunos textos bíblicos podemos, los más conocidos, pero muchos textos de la Biblia que conocemos nos cuesta recordarlos, pero ¿podríais repetir la historia del buen samaritano? Las líneas generales, seguro. La parábola del sembrador, pues casi seguro también. Las historias se graban, se interiorizan y se graban. Por lo tanto, son muy, muy importantes. Además, nos ayudan a entender y a interpretar nuestra propia vida, nuestra propia historia. La Biblia le da mucha importancia a esa parte, a ese género literario que encontramos en la Biblia, como es la historia o la narrativa como género literario. Hay dos textos bíblicos que nos plantean esta importancia. El primero lo encontramos en Romanos, capítulo 15, verso 4. Dice el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Parece que Pablo, como buen judío y buen conocedor del Antiguo Testamento, era un apasionado de las historias bíblicas y por eso les aconseja y habla de la importancia. Las cosas que se escribieron antes, sin duda le está refiriéndose
al texto bíblico, al Antiguo Testamento, y nos recuerda que se escribieron para nuestra enseñanza. No es información, veremos y profundizaremos un poquito más en esto. La historia bíblica no es relatar historias para que conozcamos acerca del pasado, sino para que lleguemos a conocer más y mejor a Dios. En otra carta, en 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo insiste en esta idea. Hace referencia a algunos de los acontecimientos que encontramos en el Antiguo Testamento y dice, concluye, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en los tiempos finales. Es interesante como aquí el apóstol Pablo hace esta diferenciación entre lo ya escrito en el Antiguo Testamento y la realidad presente en Cristo Jesús, pero nos dice que lo que tenemos en el Antiguo Testamento, las cosas que acontecieron, la historia, esas narraciones, se escribieron para amonestarnos. Por lo tanto, la historia nos provee de ejemplos, la historia nos provee de principios, nos provee de pautas para nuestra vida cristiana. Casi un tercio de la Biblia, hoy vamos a hablar de 2/3 de la Biblia, porque estamos hablando de narrativa, que ocupa más o menos un tercio de la Biblia, y de la poesía, que también ocupa una porción semejante. Y este dato nos habla de la relevancia e importancia que tiene este género literario en las escrituras. La narrativa es el hilo conductor, diríamos la urdimbre, sobre la cual se teje. Grandes porciones de la Biblia nos dan este proceso que nos va contando la historia de Dios. Este hilo conductor que aparece en textos, vamos a poner por ejemplo el Pentateuco, nos damos cuenta que la historia es la que va guiando el desarrollo de estos primeros cinco libros de la Biblia, en los que encontramos muchos otros géneros literarios. En el Pentateuco encontramos no solo narrativa, encontramos poesía, encontramos leyes, pero la narrativa, la historia es lo que le da unidad, coherencia y dirección. Es el que va uniendo los diferentes géneros literarios. La historia es importante porque Dios se revela en la historia y a través de la historia, en los hechos, en lo que Él hace. La Biblia, como comentaba hace un momento, no se nos presenta como un libro de teología sistemática en la que vamos al índice y encontramos los temas, sino que a través de las historias la Biblia va desvelando el carácter de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios para nosotros. Ese descubrimiento de Dios se hace precisamente en las historias personales. En Génesis encontramos algunos de los nombres de Dios. El Señor es es el viviente que me ve, dice una mujer que se siente sola pero que descubre que Dios está cerca de ella. Frente a la necesidad de un Israel en Egipto, que necesita la intervención del Dios de la promesa, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de gente de la historia. Entre paréntesis, Jesús en el Nuevo Testamento usa esa expresión, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para decir que es Dios de vivos. Por lo tanto, es el Dios de la historia, es el Dios que está cerca de las personas. Es el Dios que se revela en el Éxodo como el gran yo soy, el que está presente también, el Dios que es eterno. La historia, la narrativa, contiene, como hemos leído en los textos de Pablo, lecciones prácticas muy importantes tanto para la vida del creyente como para la vida de la iglesia. Jesús conoce la historia y aplica la historia. Veamos un ejemplo. Si tenéis la Biblia, acompañadme por favor en un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 3.
Y si vamos a hablar de predicar la historia y sacar lecciones de la historia, este es un buen ejemplo de lo que hizo Jesús con los relatos históricos. Leo Mateo 12, versículo 1. En cierta ocasión estaba Jesús paseando en sábado por entre unos sembrados. Estoy leyendo en la versión de la palabra. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Los fariseos, al verlo, dijeron a Jesús: Mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado. Jesús, ¿cómo les contestó? Jesús contesta: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió de los panes de la ofrenda, algo que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes no pecan aunque trabajan durante el sábado en el templo? Pues os digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si hubierais entendido lo que significa aquello de yo no quiero que me ofrezcáis sacrificios, sino que seáis compasivos, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es muy interesante que este texto nos plantea una cuestión de principios religiosos. Los fariseos y el judaísmo, de hecho, desde el regreso de la deportación en Babilonia, había asentado el templo y el sábado como dos ejes muy principales que expresaban su fe en el Señor. Por lo tanto, guardar el sábado se había convertido en un asunto principal. Pero habían llegado a normar el sábado de una forma básicamente ya hasta ridícula, ¿no? Y seguramente conocéis muchos de vosotros algunas de las legislaciones sobre el sábado para guardar el sábado, contar los pasos que se daban para no extralimitarse y no romper el compromiso con el día de reposo, o ver qué se podía comer o no se podía comer. Si la gallina al huevo lo había puesto en sábado, ese no se podía comer, ¿no? Entonces, tantas normas que incluso se consideraba lo que estaban haciendo estos discípulos, coger unas espigas, frotarlas con las manos y comer el grano, como un trabajo que quebrantaba el día de reposo. Pero la cuestión aquí es plantearnos con qué le responde Jesús. Y Jesús argumenta básicamente en cuanto a textos narrativos. ¿Qué hizo David? ¿Qué pasó con David cuando tuvo hambre? Y recoge aquí el texto que encontramos en el primer libro de Samuel 21, cuando David, huyendo de Saúl, siente hambre, se acerca al tabernáculo y allí le pide al sacerdote algo para comer. Solo tenía a mano los panes que se presentaban delante del Señor y por lo tanto era algo, diríamos, sagrado. Sin embargo, el texto nos dice que le entregó aquellos panes y ellos pudieron comer. Jesús usa la narrativa para corregir una lectura rigorista sobre el mandamiento del sábado. Las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza han sido escritas, aún la ley, ¿no? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 9, dirá que la ley dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La narrativa, aunque no siempre expresa una instrucción directa, más bien cuenta historias, siempre las cuenta teniendo en cuenta que Dios quiere comunicarnos y enseñarnos algo, aunque a veces no esté explícito en el texto. Y ahí es donde tenemos que trabajar las cuestiones hermenéuticas de la historia y la narrativa. En toda historia, si nos paramos y nos detenemos, podremos descubrir principios bíblicos importantes y permanentes que aplicar en nuestra vida.
También es interesante cómo Jesús conecta la narrativa con un principio bíblico que ya se expresa también en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús combina narrativa, Libro de Reyes, con la expresión de la voluntad de Dios en el texto profético de Oseas, que establece un principio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y es capaz de conectar estas dos realidades para sacar una aplicación muy práctica para aquel contexto inmediato y aquella situación que está viviendo él y sus discípulos acusados de quebrantar el sábado. Es evidente cuando hacemos un estudio de los textos narrativos, debemos tomar en cuenta todo el conjunto de la escritura, de la narrativa bíblica. Jesús usa todo ese contexto para argumentar también, en este caso, sobre cómo los sacerdotes quebrantan el sábado, trabajan el sábado, ¿no? Sin embargo, no son culpables por quebrantar el sábado. Su interpretación tenía algo equivocado. La conclusión de Jesús es muy clara. El sábado, el día de reposo, y eso lo encontramos un poquito más adelante en este mismo texto, cuando se van a encontrar con un hombre con un problema, y Jesús les planteará si se puede sanar o no en sábado, en conexión con lo mismo. Jesús al final va a concluir de modo que está permitido en el sábado hacer el bien. Bien, tenemos ahí la importancia de la narrativa y lo que nos aporta. Ahora, ¿cuáles son las características de la narrativa bíblica? Como género literario, la narrativa tiene algunas características comunes con otras narrativas. La narrativa se puede definir como un relato hablado o escrito de eventos conectados, es decir, una historia. A veces se puede diferenciar la historia, como este relato de hechos, de la narrativa como una visión más sucinta y global de esos acontecimientos históricos. Por eso algunos también lo definen, la narrativa, como una representación de una situación o proceso en particular con el fin de reflejar un conjunto de valores u objetivos globales. En otras palabras, yo puedo contar una historia y puedo hablar de la historia de Abraham, de su llamado, y voy contando historia, ¿verdad? Pero a veces quiero plantear unos principios básicos, fundamentales, que son comunes y que son clave de interpretación para la historia. Y entonces resumo ese conjunto de datos históricos en una expresión breve que concentra los elementos claves de esa historia y que me ayudan a interpretar mi propia situación y mi propia historia. En estos últimos años, creo que todos hemos percibido claramente cómo este concepto de la narrativa es muy importante, ¿no? La narrativa se usa para defender diferentes posturas en los planos políticos, y no voy a entrar en política en absoluto, pero cada concepción política tiene su narrativa, explica la historia, resume esa historia y hace un planteamiento global que explica, da identidad, da sentido a aquellos que están de acuerdo con esa postura política, ¿no? De alguna manera también gana adeptos al explicar la historia desde una perspectiva. A veces se trabaja una narrativa para defender la propia postura también frente a una acusación o a una situación difícil. Ahora en los juzgados hay gente que va cambiando su narrativa no doy nombres, pero cambian su narrativa de cómo han conseguido un título y un máster, ¿no? Y va cambiando la narrativa, esa historia, para explicar o justificar algo. Entonces,
La narrativa, cuando hablamos de narrativa, estamos dando un paso más acerca de datos históricos. Estamos intentando explicar algo, estamos intentando comunicar algo. La narrativa en la Biblia usa principalmente el lenguaje literal, aunque es evidente que también a veces incluye poesía. En algunos contextos, como en el Pentateuco, también encontramos normativas y leyes, ¿no? Pero la narrativa principalmente se centra en los hechos. Pero es más que enumeración de datos. La narrativa bíblica es una narrativa que, a diferencia de las narrativas, especialmente pensando en el Antiguo Testamento, de la narrativa de otros pueblos, es una narrativa que quiere hacer pedagogía. Pensemos por un momento en libros claramente narrativos, los libros históricos, ¿no? Los libros de Reyes. ¿Cuál es la función del libro de Reyes? ¿Darnos una cronología de los reyes de Israel? ¿Ese es el propósito que tiene el libro de Reyes? Podéis reaccionar moviendo la cabeza y así sé si estáis conmigo o no estáis conmigo. Gracias. No, no, esa no es la intención, ese no es en absoluto el propósito del libro de Reyes. Lo que quiere hacer el libro de Reyes es dar pedagogía y plantear desde los principios bíblicos y evaluar la historia propia del pueblo de Israel. La mayoría de los reinados se introducen con algún tipo de valoración, ¿no? Alguien se muere, empieza a reinar su hijo y este hizo, y ahí encontramos el tema, ¿no? Que nos da una clave interpretativa para ver lo que está pasando y discernir lo que Dios nos quiere enseñar. Este hizo lo bueno ante los ojos de Dios o lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Y a veces se añade como David su padre, y no que fuese su padre, sino, diríamos, su ancestro, ¿no? Por lo tanto, lo que hace la narrativa bíblica es evaluar desde una perspectiva moral y espiritual de lo que Dios ya ha revelado, especialmente en el Pentateuco, cuál ha sido la conducta o no de los reyes. Por ejemplo, si leemos las crónicas de otros pueblos, nos daremos cuenta de que la dinastía Omri de Israel en el norte fue una de las dinastías más importantes. De hecho, trasladaron la capital a Samaria, tuvieron una época ciertamente brillante y entonces los otros pueblos conocían a los reyes de Israel como los reyes de la casa Omri, ¿no? Entonces, ¿cómo los valoraban? Hombre, pues eran reyes poderosos, fuertes, económicamente tenían poder, fue un tiempo de algunas alianzas entre Israel y Judá, cierta paz. La valoración general sería, hoy pues qué gente supieron hacerlo bien, ¿no? Económicamente bien, en relaciones políticas bien, pero llegamos al texto bíblico y nos dicen fatal, fatal. ¿Por qué? Porque llevaron al pueblo a instalarse en la idolatría. Y encontramos que desde la perspectiva bíblica ellos constituyen uno de los momentos más bajos en la historia de Israel, con personajes como Acab, Jezabel, que frustran en ese sentido, ¿no?, los planes de Dios, el propósito de Dios, y vemos que la valoración que hace el texto bíblico es muy claro al respecto, ¿no? Son tiempos de confrontación entre la palabra profética y los reyes de Israel. La narrativa bíblica es una narrativa transparente. Cuando comparamos la narrativa bíblica con la narrativa de otros pueblos, nos damos cuenta que los demás son básicamente panegíricos de la realeza. Serían como biografías autorizadas. Ahí no vas a poner nada, no vas a poner nada que te pueda causar un problema, porque además el rey tiene el poder y la potestad
de hacer cierta separación entre tu cabeza y el resto del cuerpo. Entonces te lo miras muy bien antes de criticar al rey. Pero cuando llegamos a la narrativa bíblica, a la historia bíblica, nos damos cuenta de la absoluta imparcialidad en la evaluación de los reyes. Y da igual que sea el gran rey David, que es un ejemplo y un modelo en muchas cosas. Pero la Biblia no oculta su fracaso y su pecado, porque está haciendo pedagogía. Nos habla de un Saúl, pero no nos describe sus principios y nos describe su final. Tuvo un buen principio y tuvo un terrible final, porque está haciendo pedagogía. Finalmente, en cuanto a este aspecto, la narrativa bíblica tiene un gran protagonista, y este protagonista es Dios, porque Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor de la historia. Y este aspecto es relevante aún en los libros proféticos, que están muy íntimamente conectados con la narrativa. Hemos avanzado demasiado por aquí, yo voy un poco más lento. Cuando estamos hablando de narrativa, nosotros hoy tenemos texto escrito en la narrativa. Pero tenemos que recordar que originalmente esta narrativa se escribe principalmente para ser comunicada de forma oral. Hay un texto que vamos a considerar y lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulos del 1 al 4. No lo vamos a leer, vamos a tenerlo ahí como punto de referencia. Ahí encontramos una narrativa, la narrativa de Moisés. Y en los 3 primeros capítulos del libro de Deuteronomio, Moisés hace un repaso histórico de lo que ha sido los eventos recientes, desde la salida de Egipto hasta el presente, en la historia de Israel. Ahora, cuando leemos este texto, nos damos cuenta de que esta narrativa se encuentra o está marcada por una repetición de ideas o de conceptos. Hay una apelaciones directa a los oyentes. Es decir, originalmente esta narrativa fue pronunciada como un discurso oral. Y este trasfondo oral es importante y se ve en algunos textos como los que encontramos en el libro de Deuteronomio. En otros textos como Reyes y Crónicas, que son principalmente narrativos, lo que encontramos sería este aspecto, ¿no?, de el juicio de Dios sobre los reyes, bajo el criterio de Dios. Hemos de tener en cuenta también en la historia que la historia bíblica viene marcada por diferentes etapas y momentos que están conectados. Pero esta conexión, conectada como la historia de Dios, tiene etapas claramente diferenciadas y marcadas, ¿no?, especialmente en el contexto del libro de Génesis. Estamos hablando de que cuando hablamos de narrativa, tenemos que tener presente que la Biblia es una revelación progresiva y que tenemos que situar los diferentes eventos y elementos que surgen en la narrativa en el contexto histórico correspondiente. En la época patriarcal, el sacerdote era el cabeza de familia, por lo tanto levantaba altares. En la época de la ley, después de Moisés, se legisla y se regula la adoración y los sacrificios, y por lo tanto
los sacrificios deben ofrecerse en el templo y por parte de los sacerdotes. Entonces, tenemos que ver en qué contexto estamos, en qué momento de la historia estamos, para también entender cómo Dios, a través de estos diferentes momentos, va revelando también su carácter y su voluntad. Toda la narrativa, de hecho, todo el Antiguo Testamento, apunta a Cristo. No significa esto que la narrativa sea exhaustiva, no nos da todos los detalles, pero sí que nos da lo suficiente y necesario para apuntar y preparar la venida del Mesías. Deuteronomio nos dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, las ocultas son para Dios. Pero Dios nos ha dado lo necesario. Y Dios nos ha planteado en el Antiguo Testamento la gran narrativa que podemos resumir en estos 4 puntos o elementos principales. Creación, crisis, Cristo y nueva creación. Este sería la base fundamental de la narrativa y de la historia bíblica, que como veis comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. La gran narrativa que nos habla de la creación, del propósito original de Dios y que es el punto de referencia que tenemos en cuanto a lo que es la voluntad de Dios para el ser humano. Lo tenemos aquí en el principio. Tenemos la gran crisis de la entrada del pecado y esta gran crisis va a ser uno de los hilos conductores de toda la historia bíblica también. ¿Por qué? Porque esa situación de caída y de pecado es una realidad que se va repitiendo y reproduciendo a lo largo de toda la escritura. La gran pregunta es, ¿y cómo solucionamos esta crisis? Y la solución y la alternativa la encontramos en Cristo, el Mesías, el Salvador prometido ya desde el Génesis. Y la nueva realidad en Cristo se traduce finalmente en una nueva creación. La historia del Antiguo Testamento es una historia que está centrada en el pueblo de Dios. Si vemos esta gran narración, nos damos cuenta que empezamos con una visión cósmica. Dios crea los cielos y la tierra. Se centra después en la tierra, el ser humano. Pero después del diluvio se va centrando en las líneas genealógicas, ¿no? 3 descendientes de Noé. Y el texto bíblico va tomando aquella línea, va subrayando aquella línea que tiene que ver con la promesa de Dios de traer al Salvador, a Cristo. De forma que se van estrechando los intereses en cuanto a la historia en el libro de Génesis, hasta centrarse fundamentalmente a partir de Abraham en la línea de Isaac, Jacob, las 12 tribus. En el Nuevo Testamento también encontramos una concentración en la historia, centrada en la Iglesia. En primer lugar, hablando de su Señor y Salvador en los Evangelios, habla de su expansión en el libro de Hechos, y después como historias y paradigmas al relatarnos la vida, experiencia de las iglesias a través de las cartas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el pasado es una lección también para el presente. Tenemos que aprender del pasado. ¿Cuál es la estructura y funcionamiento de la narrativa? Bueno, cualquier novelista diría básicamente introducción, nudo, conclusión, ¿no? Presentarnos o plantearnos una situación,
un problema, una dificultad, se nos plantea el desarrollo, cómo eso después se va resolviendo, hay normalmente algún punto de inflexión y finalmente también se nos describe un resultado. Podríamos ver ejemplos, varios ejemplos, pero el tiempo avanza, entonces voy a mencionar dos nada más en cuanto a esto. ¿Recordáis Éxodo capítulo 1? Éxodo capítulo 1 nos plantea una situación de crisis, un problema. Resulta que en Egipto ha cambiado el faraón y este faraón se ha olvidado de todo lo que José había hecho por Egipto. Dice así: subió entonces al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido José, y empieza el problema, ¿no? Ve que los israelitas se han multiplicado y entonces empiezan a imponerles cargas para ver de qué forma pueden frenar la situación de crecimiento del pueblo de Israel en Egipto, como una amenaza, ¿no? para ellos. El texto va avanzando hasta que llega a un punto clímax en el que el faraón decide matar a todos los bebés varones de los israelitas. De aquí el texto nos plantea el problema gravísimo de cuál va a ser el futuro de Israel. Sin embargo, hay un elemento importante en el versículo 17, cuando el faraón, precisamente en este punto clímax de terminar con la descendencia de los israelitas, le dice a las parteras: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, prestad atención al sexo del recién nacido. Si es niño, matadlo; si es niña, dejadla vivir. Y aquí contamos el, el punto culminante, y a la vez encontramos un punto de inflexión. ¿Qué va a pasar? Hay un gran pero las comadronas desatendieron, por respeto a Dios, la orden dada por el rey de Egipto, y dejaron vivir también a los niños. Y avanzo en cuanto a la narrativa, ¿verdad? El texto nos dice: por eso Dios premió a las comadronas. El pueblo siguió creciendo y haciéndose cada vez más poderoso. Introducción, nudo, conclusión. Si miramos las narrativas en el Nuevo Testamento, encontraremos algo parecido. Lo podíamos ilustrar con la historia del encuentro de Jesús con Zaqueo. Avanzamos y vamos a plantearnos cuáles son las dificultades de la narrativa bíblica. Para poder predicar tenemos que enfrentar estas dificultades. En primer lugar, nos encontramos con diferencias culturales. Hay frases y expresiones que nos ocultan el hecho, ¿verdad? Saúl entró en la cueva y cubrió sus pies. Muy bien, ¿y eso qué es? Bueno, Saúl fue a hacer sus necesidades. Entonces estaba en un momento un tanto complicado y expuesto, ¿eh? No es que se había echado la siesta. En el Antiguo Testamento hay situaciones y hay protocolos, que también encontramos algunos de ellos en el Nuevo Testamento. Hay protocolos en cuanto a la presencia, a entrar en la presencia del rey. El, el libro de Esther nos plantea un gran problema en ese contexto cultural cuando Esther quiere acercarse al rey, se está jugando la vida. Entonces, necesitamos entender esas diferencias importantes en cuanto a las invitaciones y las bodas, por ejemplo. Pues era habitual por lo menos enviar 2 invitaciones, ¿no? Necesitamos entonces situar la narrativa en ese contexto cultural. En segundo lugar, no siempre es evidente en la narrativa la presencia
y el obrar de Dios. Por ejemplo, en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Es que eran unos malos creyentes, pero la narrativa en el libro de Esther nos está hablando de lo que Dios está haciendo y cómo Dios libra a su pueblo a través de las circunstancias. Dios es el que ha colocado a Esther allí, en palabras de Mardoqueo. ¿Quién sabe si Dios te ha traído, eh, estás aquí, no usa la palabra Dios, pero estás aquí para esto, ¿no? No siempre, por lo tanto, es evidente la presencia y el obrar de Dios, pero lo podemos descubrir profundizando en el mensaje del libro. No siempre se explicita la lección de carácter moral. Llegamos al libro de Jueces, aparece poligamia, aparecen concubinas y no hay ni referencias en cuanto a condenar esto. Incluso la difícil historia de Jefté, que sacrifica a su hija o ofrece a su hija en sacrificio, ¿no? Eh, ¿Es correcto o no es correcto? Evidentemente tenemos que recurrir a otros textos de la palabra donde nos evidencia y tenemos claro cuál sería, cuál es la voluntad de Dios y que esto eran desvíos de esta voluntad en momentos o en un momento, como el libro de Jueces, en el que cada uno hacía, y sabéis cómo sigue, ¿no? Lo que bien le parecía. Por lo tanto, lo que está ilustrando principalmente es el camino que emprende el pueblo de Dios cuando se olvida de Dios y de la palabra de Dios. No siempre enseña de forma directa. A veces la enseñanza está explícita. En ocasiones, el juicio sobre sobre los hechos dependen de las declaraciones anteriores y del marco que tenemos en la ley. Siempre tenemos que tener en cuenta que las valoraciones que se hacen del rey, por ejemplo, en Israel, ya decíamos que los valora como buenos o malos, se hacen en relación al código legal, a la ley de Israel. El rey no es un monarca absoluto. El rey es alguien que está sujeto a la palabra de Dios. De hecho, lo primero que tenía que hacer un rey en Israel era hacerse con una copia de la ley para saber dirigir y gobernar el pueblo de Dios con justicia. ¿Qué metodología usaremos para la comprensión y exposición de la narrativa bíblica? En primer lugar, evidentemente, como en cualquier otro texto, necesitaremos hacer un análisis literario. Encontrar las partes de la narrativa, ¿no? Cómo se dibuja este esquema de introducción, nudo, conclusión. Fijarnos en los personajes. ¿Cuáles son los protagonistas de esta historia en particular? ¿Hay algún tipo de diálogo? ¿En qué consiste este diálogo? ¿De qué trata? Tenemos que atender a los comentarios del narrador. A veces el narrador ya nos da algunas pistas. Eh, Tenemos ahí una historia en Génesis capítulo 3 que empieza con un comentario del narrador. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, entabló conversación con la mujer. Pero ya el narrador nos sitúa, ¿no? Esta serpiente es un animal sabio, ¿no? ¿Qué diálogo se da? Génesis 3, recordáis todos seguramente el diálogo, ¿no? ¿Qué crisis presenta? ¿Cómo se resuelve la crisis? ¿Dónde está el punto de inflexión? Y haciendo una alusión rápida, eh, en Génesis capítulo 3, nos damos cuenta que está la presentación, está el diálogo de la serpiente, la mujer, interviene también después el varón, y hay un punto clave en ese capítulo 3, y lo encontramos en el verso 7, es un punto de inflexión, de cambio.
Cuando tomaron de la fruta del árbol que Dios les dijo que no comiesen, en aquel momento se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Y a partir de aquí, de este punto de inflexión, encontramos todas las consecuencias de esta acción y finalmente el resultado lo encontramos al final del capítulo 3. El Señor los expulsó del huerto del Edén. Este sería un esquema muy resumido, ¿verdad?, de este tema. Por lo tanto, necesitamos hacer un análisis literario. En segundo lugar, determinar la importancia y el significado del texto. ¿Por qué está este pasaje aquí? Sin duda, Génesis 3 está ahí como clave para explicarnos qué está pasando hoy con la historia humana. El origen, el gran problema lo encontramos ahí desde el principio, Génesis capítulo 3. ¿Por qué encontramos en Éxodo capítulo 1 esta historia sobre el nuevo faraón que quiere terminar con los varones? Porque quiere retomar la promesa que Dios le dio a Abraham de hacer de sus descendientes una multitud incontable. ¿Y qué nos dice Éxodo capítulo 1? Que el varón quería exterminar a Israel, el faraón quería exterminar a Israel, pero lo que Dios hacía era multiplicar y seguir haciendo que Israel creciese. Nos podemos plantear frente a un texto narrativo también por qué está en esa parte de la Biblia y si no estuviese, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos dice en cuanto a Dios, a las promesas, al pacto? La etapa egipcia es una etapa en la historia de Israel imprescindible para entender los propósitos redentores de Dios. Si quitamos el libro de Éxodo, no podemos entender la historia de Israel, porque la historia de Israel es la historia de un pueblo redimido, que establece un pacto con el Dios que le ha redimido, que le ha salvado. Y por lo tanto es un elemento clave en el conjunto del Antiguo Testamento. Tenemos que seguir, después de analizar el texto, de examinar la importancia del texto, buscar la interpretación teológica. Aunque la narrativa no expresa, decíamos, muchas veces de forma explícita doctrina, cuando la analizamos podemos y encontramos los principios teológicos que la sustentan y tenemos que recordarlos y expresarlos. Y aquí solo quisiera recordar el ejemplo de Jesús cuando usa la historia de David para hablar de cómo utilizar correctamente el sábado. Nos podemos preguntar qué revela acerca de Dios, cómo se relaciona en este texto Dios con su pueblo, cómo podía afectar esta historia a la audiencia original, cómo se conecta en la narración, cómo se conecta esta narración con la gracia y el Evangelio. El libro de Hebreos, en su capítulo 11, nos da una pista también importante en cuanto a este acercamiento teológico. Hebreos lo que hace es recoger historias, muchos personajes del Antiguo Testamento, su historia, para conectarla con la persona de Jesús, con la gracia y con el Evangelio. A modo de ejemplo nada más, porque seguramente lo recordáis todos. Cuando el autor de Hebreos recuerda a Moisés, lo describe como aquel que prefirió el vituperio de Cristo antes que los goces de los egipcios. Es decir, lo que hace es una interpretación teológica de la vida de Moisés. Aquella renuncia de Moisés, aquel deseo de que Dios lo usase para liberar a su pueblo, significó una renuncia a un estilo, un modo de vida que podía tener muy cómodo, ¿verdad?, con los egipcios, por vivir y ponerse del lado de los esclavos.
Y ahí hace un resumen, no nos cuenta que empezó haciéndolo a su manera y de mal manera, ¿no? Asesinando a un egipcio, pero resume todo el proceso de la vida de Moisés, diciendo Moisés hizo una elección y esa elección tenía que ver con la promesa de Dios, de un Mesías, de un Salvador. ¿Cómo se conecta? Y como os decía, Hebreos nos da algunas pistas de cómo podemos conectar esa historia, esa narrativa, con el hilo conductor principal de las Escrituras. Y deberemos aplicar el texto. Si Dios no cambia, y estamos convencidos de que Dios no cambia, los principios y verdades que sustentan la historia tendrán carácter permanente. Podrán cambiar las formas, y es evidente que algunas formas cambian, ¿no? Nosotros no actuamos ni tenemos que hacer lo mismo que los israelitas, ¿no? Los domingos no vamos a la reunión con ningún cordero, no necesitamos hacer eso, ni seguimos las regulaciones levíticas en cuanto a las leyes de pureza o impureza. Pero detrás de las leyes o detrás de la historia están los principios acerca de la bondad de Dios, santidad de Dios, que tienen carácter permanente. La aplicación a la Iglesia tendrá que ser mediada por el nuevo contexto a la luz de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. A la luz de lo que representa el nuevo pacto, con lo que se ha superado en cuanto al antiguo, en cuanto a la parte externa, normativa, pero en el que también se refuerza la parte esencial y permanente. Un cuidado que quizás debemos tener con la narrativa, principalmente del Antiguo Testamento, es que no podemos aplicar de forma directa, por lo que ya hemos dicho, lo que otros hacen, porque a veces no se explicita si es bueno o malo, pero es evidente que no es correcto, ¿no? Podríamos tomar la incorporación de Ruth al pueblo de Israel como una justificación del matrimonio, matrimonios mixtos, por ejemplo, ¿no? Estoy ilustrando. Luego hablaremos, la predicación irá sobre Ruth, ¿no? Oh, pero la familia de Noemí lo hizo, los hijos lo hicieron, ¿no? Pues, ¿qué hay de malo? Bueno, leamos el contexto, leamos el texto y veamos todo lo que pasó en ese contexto y cuál es entonces la lección que tenemos que sacar, ¿no? Gedeón pidió una señal al Señor para reafirmar la voluntad de Dios, entonces nosotros tenemos que pedir señales, ¿no? O la narrativa en el Nuevo Testamento, también nos encontramos, ¿no? Hechos. Pablo, Filipos, salen de la cárcel, le dice al carcelero, serás salvo tú y tu casa. Y esto lo convertimos entonces en una promesa incondicional. Tenemos que situar el relato histórico en el contexto histórico correspondiente, porque si no lo que estamos haciendo es sacar y descontextualizar promesas individuales o situaciones o condiciones particulares para aplicarlo de una manera descontextualizada a nuestra propia realidad. Los principios sí que estarán ahí, sí que serán importantes y debemos descubrirlos y debemos aplicarlos, pero debemos tener cuidado, ¿no?, en la forma en que evaluamos esa narrativa para no justificar a veces nuestros propios deseos, porque siempre podemos encontrar una historia que justifique lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ser sabios y buscar realmente aquello que Dios está queriendo enseñarnos, la pedagogía que Dios quiere hacer a través de esas historias, que fueron escritas para nuestra enseñanza. Pues nada más, dejo la última parte, tenéis ahí las notas, los que las tenéis lo veréis, los que no ya lo veréis. 10
principios que surgen del libro de Gordon Fee, Lectura eficaz de la Biblia, sobre principios para interpretar los relatos. Y pueden ser un punto de referencia, resumen de lo que hemos estado hablando esta mañana. Muy bien, Eliseo, muchas gracias por esta primer arranque que hemos dado al tema de la narrativa. Evidentemente has intentado incluir en una hora pues mucho material que tienes ahí y que no se puede, bueno, difícil de condensar, pero gracias por el esfuerzo para poder entrar en la narrativa y recibir estos principios que nos ayuden cuando nos enfrentamos o vamos a predicar a un texto de narrativa. Bien, como ha sido el arranque, pues vamos a tener un breve descanso de 15 minutos que nos dé tiempo para prepararnos otro café o imprimir o hacer alguna cosa. Como os decía antes, no os desconectéis, de momento podéis apagar el vídeo y el audio si queréis para que no os veamos, pero en 15 minutos, a y media en punto, pues procurar estar algún minuto antes para volver a conectarnos y entonces tener preparada también esta hoja que os enviamos, que es el recurso 8 de Langham, de cómo evaluar un mensaje, porque Eliseo predicará sobre Ruth capítulo 1, y entonces tendremos que ver estas tres características del mensaje que nos sirven para evaluar fidelidad, pertinencia y claridad. Así que todos lo vamos a hacer. Tener esta hojita a punto, preparada, si la tenéis, os la descargáis y así está a punto. Gracias de nuevo. Vamos a parar durante 15 minutos. Me desconecto también visualmente, ¿vale?